Muy buenos días. Les damos la bienvenida al ciclo Donde pensar en, con y sobre los lugares. Y en esta sexta conferencia tenemos el gusto, el placer y el honor de recibir a la doctora Laura Bravo del programa de Historia de Arte de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. La doctora Laura Bravo es egresada de la Universidad Autónoma de Madrid y su área de especialización es la historia de la fotografía y también ha contribuido a muchas instituciones artísticas internacionales como la Tate Britain y el MoMA, por ejemplo, para señalar dos de las más importantes. Así que es un honor tenerla aquí con nosotros para una conferencia titulada Un pequeño lugar propio, la representación del dormitorio en la fotografía contemporánea. Así que muchas gracias, Laura, y sin más te cedo la palabra. Muchas gracias, Etienne. Un saludo a todas las personas que están aquí al otro lado de la pantalla, que se han congregado ante esta convocatoria. Mi agradecimiento tanto al profesor que me acaba de presentar, el doctor Elmer del Departamento de Filosofía, y también al doctor Ferrer Bruno por su amable, generosa y que he recibido con mucho honor invitación, y que pues de algún modo nos ha puesto a pensar, que es el tema que nos convoca, ¿verdad? O la acción que nos convoca, nos ha puesto a pensar en el lugar, en un lugar al que en apariencia en un principio mirábamos con un poco de indiferencia o no otorgándole el valor que merece, pero que en cuanto hemos empezado a adentrarnos y a profundizar un poco nos hemos dado cuenta de lo complejo que es. Hablo también en plural porque, bueno, ha sido un diálogo en muchas ocasiones con ellos y he atendido también con mucho gusto algunas de sus recomendaciones. Voy a empezar a presentar a la misma vez que empiezo mi tiempo. Entiendo que están viendo la pantalla ahora, ¿verdad? A ver. Sí, muy bien. Ahí está cargando. Tengo que reconocer también que cuando me proponen participar en este ciclo, bueno, pues hace ya unos cuantos meses, y en pleno, vamos a llamarle encierro, ¿verdad? En pleno aislamiento de la pandemia, y cuando me proponen este tema de pensar sobre el lugar, confieso que mi concepto, mi campo de acción y mi campo de pensamiento acerca de un lugar, pues no iba mucho más allá de las paredes en las que estábamos confinados o aislados, que es el lugar que nos ha tenido, bueno, yo creo que hay una especie de dualidad, ¿no? Por un lado, a salvo y a resguardo de muchas amenazas externas, pero a la misma vez nos ha tenido un poco presos, prisioneros de esa amenaza externa o a veces del espacio que nos circunda y a veces yo creo que también de nosotros mismos. Y en este pensar en la casa y en el hogar, en la vivienda, yo creo que dentro de este espacio ha habido también un lugar específico que ha llamado o que nos ha tenido presentes o que ha tenido nuestra presencia, que ha llamado especialmente nuestra atención, y ese lugar es el dormitorio, pero siempre con el adjetivo posesivo delante, ¿verdad? Mi cuarto, mi dormitorio, mi habitación, como lo que llamamos llamar, como un espacio propio y privado. Volviendo a lo que les acabo de comentar, a estos primeros y duros meses del inicio de la pandemia, resulta que investigando y leyendo las noticias mientras todavía estamos en este duro proceso, resulta que para una parte de la población este drama se iba a multiplicar porque la habitación se va a convertir en una especie de cápsula dentro de la vivienda familiar. Para las personas en la adolescencia, este periodo de confinamiento o de aislamiento aparentaba ser doble. Los titulares de las noticias que informaban de los efectos del encierro son directos y rotundos, como pueden ver aquí en la imagen. La adolescencia aislada dentro del aislamiento, dice una de las jóvenes protagonistas. Ahora no salimos de la habitación, con la consiguiente preocupación de padres y de madres.
Este ahogo social y psicológico que se relata me hizo recordar que no había sido necesaria una pandemia de tal gravedad para reconocer en la adolescencia ese tramo de edad con tanta propensión a un cierto aislamiento, puede ser físico, psicológico, cualquiera que sean sus circunstancias, identificar en el dormitorio un protagonista recurrente en la historia reciente de la fotografía. En los primeros años del presente siglo, el siglo XXI, esta joven británica que comenzaba a ganar mucha notoriedad con sus fotografías representaba distintas escenas en las que unas adolescentes aparecían absortas y en cierta introspección entre las paredes de varios espacios dentro de su casa, como era el salón familiar, el comedor, pero también y sobre todo el dormitorio. Parecen un tanto premonitorias estas imágenes de aquellas recreaciones que acabamos de observar, que se presentaban en las noticias, ya que en realidad coinciden en ese énfasis en la juventud como una etapa de ensimismamiento, de confusión y de búsqueda en tantos sentidos y sin hallazgos claros. Jones lo retrata o lo escenifica aquí con la mirada perdida, fuera del marco de la fotografía, o por la espalda que sus personajes dan al espectador, que podría ser dentro de esta narrativa alguien del núcleo familiar. Esta imagen cuenta con una cierta dosis de artificialidad, como pueden apreciar en la composición de la escena, ya que en realidad han estado dirigidas por la artista para articular esta idea de la soledad, a veces buscada, a veces involuntaria, en torno a un proceso de cambios en esta etapa de la vida. En cambio, otras artistas han planteado también con la cámara cómo viven en primera persona esta complicada relación, llamémosla así, entre adolescentes y el resto de la familia, en el hogar. El escenario es nuevamente el dormitorio. Joan Albert es una fotógrafa estadounidense cuyo foco de atención se dirige a su propio entorno familiar, aquí en concreto a la habitación donde uno de sus hijos, Nathan, ha encontrado o ha creado un cierto tipo de refugio en el que desconectarse de las relaciones con sus familiares. Ambas imágenes, tomadas con 2 años de distancia, desprenden una naturalidad mucho más cotidiana que las que acabamos de ver de Sarah Jones y no parecen evidenciar grandes transformaciones en el escenario donde sucede este paso de la niñez a la adolescencia. La composición de la escena es prácticamente la misma, con un cierto sentido de horror vacui o de horror al vacío a la hora de llenar las paredes y cada rincón del dormitorio del adolescente, y en el que llama poderosamente la atención el protagonismo de la televisión como única interlocutora, o yo diría que locutora simplemente porque la comunicación es unidireccional en la escena. El letargo hipnótico que refleja el rostro del pequeño Nathan en la imagen de la izquierda enfatiza la realidad del aislamiento dentro del aislamiento del hogar, como decíamos antes, en el que la enajenación de las relaciones familiares se manifiesta de manera flagrante. A través de otros medios, como la instalación, otros artistas han recreado también esta especie de templo en el que el adolescente habita y rinde culto a sus ídolos del cine y de las artes marciales, donde sueña con alcanzar los logros de las estrellas del deporte, con la pelota y con la bicicleta, la veíamos antes también en la habitación de Nathan, y donde aparecen también otros símbolos de identidad de carácter nacional o trofeos de reconocimiento a los méritos deportivos propios. Esta es una parte de la instalación, de una instalación más extensa del artista puertorriqueño Pepón Osorio, llamada Badge of Honor, o algo así como medalla de honor, que plantea un mensaje mucho más profundo y complejo sobre las relaciones entre padre e hijo, contrastando el contexto del cuarto en el que ambos pasan sus noches. Sin embargo, es muy significativa la notoriedad similitud entre ambos espacios, los que acabamos de ver, y sus usos en estos, podríamos llamarlos, turbulentos años de la vida, del ser humano. Sí. Volvemos a los años 80 y a la fotografía, donde nuevamente se manifiesta la evidente similitud de los dormitorios de los adolescentes desconocidos aquí entre sí, pero con un lenguaje y un uso del espacio llamativamente común. Los intereses de estos dos jóvenes parecen caminar en direcciones distintas. Una está protagonizada en la izquierda hasta la saciedad por Farrah Fawcett, una famosa actriz de los años 70 y 80, y otra, en cambio, a la derecha, pues parece encaminarse hacia Albert Einstein. En ambos casos, la constitución de un espacio en el que refugiarse para soñar, podríamos decir, no solamente dormir, sino también para soñar, es manifiesto. Y el lugar sagrado
que nuevamente protagoniza la televisión es más que llamativo. Como veíamos al comienzo de estos minutos, el celular y la computadora han venido en la actualidad a sustituir a la televisión en el cuarto como elemento que conecta con el mundo exterior, pero que lo aísla al individuo preocupantemente de las relaciones con los seres humanos más cercanos. Viajamos ahora a la década de los 90 para darnos cuenta de la familiaridad que adquieren estas escenas a través del tiempo y para darle el merecido crédito a un artista que a lo largo de 10 años retrató y entrevistó en video a decenas de adolescentes en distintas geografías. En la serie de tan significativo título como In My Room, en mi cuarto, adolescentes en sus dormitorios, Adrian Salinger nos asalta la mirada en un primer momento con el increíble parecido que los dormitorios de los jóvenes guardan entre sí, a la vez que son espacios capaces de representar una identidad propia, la de cada uno de los individuos que la habita. Perdónenme, me acabo de dar cuenta de que yo debería estar poniendo esto así. Se ve mejor ahora, ¿verdad? Como les decía, una identidad propia por parte de cada uno de los individuos que la habitan. De nuevo, aparece aquí un denominador común en el catálogo visual de estrellas de los medios a los que idolatrar en este santuario personal, a la vez que aparece, como ven a la izquierda, un incipiente culto por la belleza y por el arreglo personal, en un momento en que estas personas, estos individuos construyen y reafirman su imagen y descubren también el poder de la mirada. Las habitaciones aquí, por tanto, son espacios de uso múltiple en el interior de 4 paredes, ya no exclusivamente para el descanso nocturno, sino también con la función de un santuario, con el horror al vacío característico de la adoración a tantos iconos, de un vanity room, lo podríamos llamar, ¿verdad? O de otra manera, el tocador, recogiendo también una longeva tradición artística en la representación de un lugar típicamente femenino, con el amplio compendio de herramientas sobre la mesa para el ritual del embellecimiento físico. Además, aquí los dormitorios son también espacios que reflejan las contradicciones propias de los procesos psicológicos y las transformaciones físicas que experimentan quienes viven en ellas. Como observamos aquí en ambas habitaciones, en ellos se preservan las reliquias de la infancia. Vemos los ositos y otros muñecos de peluche, a la vez que emergen los elementos propios de la vida adulta, no solamente en referencia a objetos de uso práctico que podamos encontrar, sino al menos, creo yo ver aquí en la imagen de la derecha, un latente deseo de construirse y de recrear una arquitectura personal y propia, aunque sea frágil y efímera. Nos damos cuenta de la importancia vital que cobra la habitación en la adolescencia, porque ha sido un espacio que ha captado la atención de otras muchas artistas. Por ejemplo, 20 años después de In My Room, la serie que acabamos de ver, la fotógrafa de origen libanés, Rania Matar, elige a sus hijas y a sus amigas adolescentes como punto de partida para un proyecto más amplio. En él también descubre cómo sus cuartos son una extensión de sí mismas, un escenario de este paso de la niñez a la vida adulta, convertidos en un reino inexpugnable que gira alrededor de ellas y que las protege de amenazas externas, incluso, como ven aquí a la derecha, teniendo que usar gafas de sol en su interior como una especie de coraza para evadirse de ellas. Volviendo a Adrian Salinger, esta artista define el dormitorio como una cápsula del tiempo que alberga un constante cambio, repleta de las inconsistencias que caracterizan estos procesos. Es posible observar aquí la metáfora paralela de 2 lugares, el cuerpo y el dormitorio, que albergan en su interior un caos en transformación constante. Esta observación ha captado también la atención de otro artista, lo ven a la derecha, Doug Duwan, quien retrata a su hermana el día de Nochebuena, preparándose para la fiesta propia de esta celebración. En esta fotografía queda patente el conflicto entre la imposición paternal y maternal de un orden en su espacio privado y el caos inevitable que tantos quebraderos de cabeza y de discusiones generan entre el adolescente o las adolescentes y el entorno familiar. Traigo también esta imagen porque ambas series, estas dos, formaron parte de una exhibición que sacudió el mundo de la fotografía contemporánea y que se celebró en el MoMA, el Museo de Arte Moderno de New York, en 1991.
de la mano del legendario curador de fotografía de esta institución en aquel entonces, Peter Galassi. En ella, Galassi desenmascara la doble faz que alberga el hogar, por un lado como un refugio, con el dormitorio entre sus principales estancias. Por un lado, un dulce refugio en el que la familia encuentra paz y reafirma sus lazos dentro de sus paredes, pero por otro lado también la de un lugar donde el conflicto entre los cohabitantes es rutinario, donde la tranquilidad es amenazada en ocasiones por entes propios o ajenos, y donde el sueño vendido por los medios de comunicación puede convertirse en una pesadilla. Observemos ahora este autorretrato de la artista puertorriqueña Mónica Félix, para quedarnos con aquella primera versión que les acabo de mencionar, un tanto más amable, de las dos que conviven dentro del hogar y del dormitorio. En una reciente fotografía, ya pasados algunos años desde la adolescencia del artista, esta regresa a su cuarto en la casa familiar en Calley y plantea una mirada nostálgica a unos recuerdos que se abrazan con ternura. Pasado y presente se funden en esta imagen, la de la niña y la de la adulta, en un espacio que la misma artista define como el espacio donde los suspiros de amor, el mal de amores y el abandono, también en referencia a la partida de Mónica de la isla y del hogar familiar, tuvieron lugar. No es el único autorretrato que Mónica Félix realiza en su propio cuarto. Su habitación en el apartamento donde reside en Brooklyn representa ya el espacio propio de una adulta independiente, aunque poniendo también de relevancia la soledad que también convive en ocasiones con esa ansiada autonomía. El deseo latente queda manifiesto en la imagen sobre la cama del dormitorio, ya despojado su cuerpo de la indumentaria propia de una fiesta nocturna por las calles de la ciudad, y que ahora son testigos de la soltería de la protagonista. Esta imagen me lleva a traer a esta conversación a uno de los pilares fundamentales de la historia de la fotografía, que es la fotógrafa estadounidense Cindy Sherman y su paradigmática serie Untitled Film Stills, sin título, fotogramas, film stills, que comienza a exhibir en 1978. La protagonista de todas las imágenes es claramente una mujer joven, pero la presencia de distintos dormitorios como escenario de las imágenes destaca en todo este corpus fotográfico. El protagonismo de esta mujer es absoluto en cada uno de los retratos, sin otra presencia humana que no sea la de ella, y en la que la narrativa de los posibles argumentos en la escena puede intuirse gracias a la cultura visual de quien las observa. La mirada de la protagonista no entra en contacto con la del espectador y parece que las imágenes nos colocan en una posición de voyeur o de mirones que la observan ocultos y en secreto en un espacio tan íntimo además como es el dormitorio. La aparición de cartas manuscritas sin datos que nos develen quién las escribió o quién la escribió y pañuelos arrugados sobre la cama, como ven a la derecha, nos hacen intuir que el drama impregna cada historia, con tintes de desamor, de rechazo, de desengaño. Esta, como les decía, es una serie que marca de una manera extraordinaria un antes y un después en la historia de la fotografía, ya que destapa o desvela los mecanismos con los que los medios de comunicación, en especial el cine, habían construido la imagen de la mujer, bajo una mirada o desde una mirada masculina, es decir, la del director o la del artista en masculino. Las mujeres presentes en estas fotografías, esta también, son autorretratos de Sherman a la izquierda, con lo que la doble faceta de artista y de personaje se complementan a la hora de revelar los estereotipos sobre los que se habían construido los roles de las mujeres en la sociedad, sus personalidades y sus espacios. En este caso, el dormitorio aparece como escenario recurrente que incide en su lectura, la lectura de la mujer como un objeto sexual, un cuerpo para las miradas de los nuevamente masculinos espectadores. Aquí, con este autorretrato en una pose tan sugerente entre las sábanas de la cama, con esa mirada soñadora fuera del encuadre y el espejo en la mano izquierda, una de las posibles fuentes que asaltan nuestra memoria puede ser la de la mítica Marilyn entre las sábanas, aquí a la derecha, retratada por el entonces jovencísimo fotógrafo Douglas Kirkland en un célebre reportaje realizado el 17 de noviembre de 1961 para la revista, atención al título, Look. Son más
los autorretratos que Cindy Sherman realiza sobre una cama, su cama en la ficción para esta serie de fotogramas sin título. En camisón o ropa interior, Sherman abraza una almohada y se sumerge en la ensoñación al que parece estar destinado el espacio del dormitorio. De manera paralela, las fotografías de Kirkland nos muestran cómo se esconde o se revela entre las sábanas de manera coqueta un mítico objeto de deseo sexual construido por los medios, como es Marilyn Monroe. Lo que ninguna de aquellas fotografías nos confiesa abiertamente es que, como revela la tesis visual de Sherman, si rascamos esa superficie de oropel brillante, encontramos debajo un mundo de estudios de estudios cinematográficos y de escenarios sobre cuya ficción se ha diseñado los sueños de la industria de Hollywood y la artificialidad relativa a la construcción del género. Con el género también, pero con la raza como bases fundamentales, otra artista estadounidense escenifica una propuesta de gran contundencia y poéticamente reivindicativa que tiene lugar también en un dormitorio. En este espacio, que en la tradición de la cultura occidental ha conformado un escenario para la exposición del cuerpo de las mujeres como objeto de deseo, Carrie Mae Weems, como mujer negra, no encuentra dónde verse reflejada. Gracias a este espejo en el que sí se refleja el artista, observamos cómo se acerca a acostarse y a desnudarse sobre la cama del dormitorio, a la vez que nos invita a leer unas líneas en rojo bajo cada imagen, en la que nos relata su historia en primera persona. Les voy a leer el texto con mi traducción, seleccionando algunas de las imágenes, 4 de 5, que componen esta serie y que lleva por título Not Manet's Type, no soy del tipo de Manet. Ella dice, o va escribiendo bajo cada foto: sobre un piso tambaleante me dispuse a posar para un estudio crítico, pero ya no estaba segura de qué preguntas formular. Estaba claro que no era el tipo de Manet. Picasso, que se llevaba bien con las mujeres, solo me utilizó. Y Duchamp ni siquiera me tuvo en consideración. Sabía, no desde la memoria, sino desde la esperanza, que había otros modelos por los que vivir. Seguí el consejo de Frida, quien desde su cama pintaba incesantemente, con gran hermosura, mientras Diego quemaba los andamios hacia la cumbre del mundo. Se cierra esa observación. El dormitorio, por lo tanto, no es un espacio histórico-artístico en el que Weems parece identificarse como cuerpo dispuesto para el deseo. Por el contrario, el artista da un giro magistral a la significación de este cuarto en el relato tradicional de la disciplina y lo reclama como un espacio para la creación, no para la exhibición y el escrutinio de otros. Su propuesta nos recuerda a la advertencia que Virginia Woolf formula en 1929 sobre uno de los requisitos para la creación literaria por parte de las mujeres, una habitación propia. Sus propuestas, además, generan una mirada crítica hacia la celebridad y las loas del éxito que suelen acompañar a la tradición del artista como figura masculina. La serie de Carrie Mae Weems volvía la mirada buscando un modelo de artista y de espacio de creación a las fotografías que de Kahlo se han realizado pintando, leyendo, pensando, revelando de cualquier modo su talento, en definitiva, en su cuarto y en su cama. Tanto las tomadas por otra reconocida fotógrafa, la francesa Gisèle Freund, a la izquierda, que son de los últimos retratos que se conservan anteriores a la muerte de la artista mexicana, como la igualmente significativa que tomó Juan Guzmán en pleno proceso de creación pictórica, enfatizan una realidad y unos testimonios que han identificado cómo una enfermedad y un largo periodo de recuperación o convalecencia en la cama convierten el dormitorio en un lugar donde se han gestado algunas de las obras plásticas o literarias más reconocidas de la historia. Pensar en el dormitorio como espacio de representación fotográfica implica dar un reconocimiento directo a la obra de Nan Goldin. Este trabajo, realmente cardinal en la historia del medio, que tiene por título La balada de la dependencia sexual, es una lectura obligada en este relato.
En distintos escenarios, pero con el recurrente protagonismo en el fondo de su cuarto y de su cama, esta serie resulta ser un diario que Goldin abre ante el público y que está creado no con palabras, sino con imágenes fotográficas. La figura del artista suele ser destacada en muchas de ellas, como su compañero Brian o con algunas de sus amistades, en diferentes jornadas de encuentros o a veces también de desencuentros. La luz es tenue, se recrea un ambiente de intimidad propio también del escenario y de las actividades que se desarrollan entre esas cuatro paredes, algo que nos desconcierta en ocasiones porque nos sentimos mirones que se cuelan a observar la escena, que tiene como propósito guardar en la memoria, gracias a la cámara, algunos de los momentos que marcan la vida del artista. Goldin se adentra también en la intimidad de otros cuartos y de otras vidas, como si el dormitorio fuera un punto de encuentro y de reunión distendida, siempre con la invitación y la complacencia de su círculo más cercano, en un honesto ejercicio de documentación biográfica y con una voluntad de atrapar momentos irrepetibles en el tiempo. En otras ocasiones, las personas a las que Goldin invita a su cama y a su cuarto dirigen su mirada fijamente hacia el artista, haciendo más evidente la fluidez de la comunicación y la confianza entre ellas. Como un instrumento de mediación, la cámara logra captar momentos de intensa emoción que afloran entre estas cuatro paredes y cuyo contenido desconocemos, pero del que somos cómplices gracias a la invitación que nos extiende el artista para ser sus testigos. He querido también compartir aquí la imagen de esta habitación, que fue también de Goldin durante un periodo de tiempo, pero que ella conscientemente fotografía vacía de personas. Este fue su cuarto en lo que se denomina un halfway, es decir, una residencia de transición hacia una propia, en el proceso de tratamiento contra el abuso de sustancias adictivas. La artista deja patente aquí su soledad en este tramo de su vida, por la ausencia de cualquier rastro humano que no sean sus propios artículos personales, con los que individualiza un cuarto que es genérico, en el que habrán pasado y pasarán otras personas como ella. La honestidad con la que Nan Goldin retrata las páginas de su vida la encontramos también en los autorretratos del puertorriqueño Máximo Colón. Son decenas y decenas de reflexiones sobre su imagen las que este artista ha ido elaborando desde hace más de 50 años, y un número considerable de sus retratos se compone en las habitaciones en las que ha vivido. Su cuarto, aquí desnudo, casi desnudo, como el cuerpo del artista, es una metáfora también del proceso de descubrir su interior ante la cámara, como única interlocutora, y de identificar su piel con la piel de la pared en la que habita, de unir cuerpo y espacio en un acto de reconocerse en él. La realidad, en cambio, es que en ocasiones uno a uno no se reconoce en el espacio en el que habita. Esto sin duda le sucedió durante largo tiempo a Máximo Colón, trasladado en su infancia desde Seattle a New York como parte de la diáspora de mediados del siglo XX. El dormitorio en el que la fotógrafa, también puertorriqueña, Anabel Vázquez Rodríguez, se autorretrata aquí es una clara evidencia de ello. Su cuarto en Boston es también un espacio que atrapa y en el que sueña, como vemos en la proyección de la ciudad de San Juan sobre el cabecero de la cama, con miles de kilómetros de distancia geográfica y de desarraigo entre ellas, entre medias. Cuando observamos los autorretratos de Máximo Colón o de Anabel Vázquez, reconocemos de inmediato el lenguaje de dos artistas que narran sus vidas desde su cuarto, sus sueños y sus pesadillas en primera persona y de manera sincera. Cuando observamos la producción fotográfica de Gregory Crewdson, descubrimos, en cuanto a la forma, un tinte de ficción y una dosis sospechosa de escenario teatral y cinematográfico. En cuanto al contenido, descubrimos unos sentimientos universales que seguramente en más de una ocasión cualquier persona ha sentido, que reflejan una asfixia emocional y una sensación de enajenación que no son capaces de escapar de esas cuatro paredes. Crewdson es uno de los fotógrafos más reconocidos en un marco internacional en los últimos años.
Su lenguaje y sus métodos de construcción de la fotografía son deudores del arte cinematográfico y es revelador en sus imágenes cómo tenemos la sensación de que son parte de alguna película que hemos visto o de alguna serie que han pasado por televisión. Su maestría en el manejo de las luces y del color inciden también en esta influencia del cine, como vemos aquí en esta protagonista, que en medio de la oscuridad de la noche parece tener una revelación, ya sea de naturaleza humana o sobrenatural. Cruzon nos retrata el dormitorio, como en muchas ocasiones lo ha hecho la pequeña y la gran pantalla, como un lugar en el que conviven a diario dos personas unidas en matrimonio, pero que en realidad no se conocen o no se entienden en nada. Sin distinción de género, este fotógrafo comparte lo que es un sentimiento común, el de un sueño que en el transcurso del tiempo se escapa entre los dedos de la mano. Teniendo como escenario los hogares en las urbanizaciones de clase media de la periferia estadounidense, el artista emplea el dormitorio como un espacio para escenificar un sueño que se ha encargado de vender los medios de comunicación y que ellos mismos, en las series y en las películas, ahora se encargan de desmaquillarlo. En una estética similar a la que emplea este artista, el fotógrafo holandés Erwin Olaf acude también al espacio del dormitorio para retratar a personajes a los que la soledad física o emocional les atrapa en sus paredes y en sus actos más cotidianos. Reconociendo también en el cine una influencia determinante para su obra, el artista deja abierta la interpretación de estas escenas a cada espectador. Es una especie de fotograma también de una película, en realidad inexistente, y sin guión o sin libreto. Lo que nos llama poderosamente la atención en estas series es que no se trata de un cuarto en un hogar propio, sino de una habitación en un espacio de tránsito, por lo tanto, sin identidad individual, podríamos decir. De hecho, si se dan cuenta, son idénticas en la decoración son idénticos los cuartos en la decoración y en el mobiliario. Y es un espacio también que es compartido, sin coincidir, obviamente, con otros habitantes. ¿Hasta qué punto, por lo tanto, coinciden o se alejan los cuartos de los hoteles de las habitaciones propias? Valentín Bayonrad visita las suites nupciales de distintos hoteles y los cuartos de los moteles de distintos continentes para averiguar si en su composición puede encontrarse un significado determinado o si poseen un lenguaje común. Notamos que los cuartos están vacíos, no hay escenificaciones con personajes ni individuos reales ocupándolos, por lo que se concede el protagonismo a la habitación en sí. La emulación del estilo rococó a la izquierda, con sus características coquilles o elementos decorativos en formas de conchas o de caracolas, hacen juego con el predominio de líneas curvas. En la derecha, algo que podríamos catalogar o denominar como una especie de art déco orgánico, incide visualmente en que las habitaciones tienen un uso o una función particular. Son espacios de tránsito para amar, como el mismo título de la serie nos indica. La reproducción a la izquierda de decoraciones de inspiración oriental o nuevamente las formas orgánicas del cabecero de la cama derecha, alusivo a Venus y a su nacimiento, junto a la explosión de flores y su particular simbología, parecen indicar que el kitsch es un elemento común para estos escenarios amorosos. De la identidad propia e individual de los habitantes temporales de estos cuartos, nada se sabe. Son lugares de usar y de dejar para otro ocupante futuro. En cambio, la artista francesa Sophie Calle, reconocida ampliamente por la intensidad de su impulso, podríamos llamarlo voyerista, en todas sus obras, nos revela que en el uso de los cuartos de un hotel, sus huéspedes suelen dejar demasiadas huellas de su paso y otras tantas pistas de su personalidad. Contratada para el arreglo y la limpieza de las habitaciones de un hotel en Venecia, la artista aprovecha la facilidad del acceso a la intimidad de los clientes para documentar, como si de un detective o una detective se tratara, cada uno de los objetos personales que dejan al descubierto en su temporal ausencia. El catálogo exhaustivo de estos vestigios demuestra con evidencias que solemos utilizar estos cuartos de paso como si fueran los nuestros propios.
Existe también en la representación del cuarto en la fotografía un impulso que podríamos llamar voyerismo social, es decir, algo que vendría a definir con palabras un deseo de mirar y de espiar cómo viven las personas de altos estratos sociales y cómo son sus espacios privados. La estadounidense Tina Barney hizo sobre este deseo de observar una extensa producción artística, fotografiando las casas y los dormitorios de personas a las cuales ella tuvo fácil acceso, puesto que se trataba de su propia familia. En esta imagen observamos a una niña de unos 8 o 10 años, vestida casi como si fuera una princesa, con un lazo rosa en el pelo, sentada sobre su cama conversando con su papá. El dosel sobre la cama enmarca la escena y al fondo podemos ver el closet abierto, en el que descubrimos más trajes finamente elaborados, seguramente nada económicos, y una fila de ositos de peluche esperando a la derecha en el trabillero. Justo 20 años después, Barney se sitúa en el mismo cuarto con una decoración sin tanta abundancia floral, un dosel distinto, pero aún presente, una ropa algo más sobria en el closet y los dos protagonistas mirando al artista en silencio. Marina tiene un cigarrillo entre los dedos y un paquete de tabaco sobre la cama. Ya no hay lazos ni vestidos de princesa, ni tampoco conversaciones cómplices. Y el padre parece evidenciar el paso de tiempo en sus canas y en sus párpados. Parece también que soporta el peso del mundo de la adolescencia sobre sus hombros. El etnólogo francés Pascal Didy comenta en su libro Etnología de la alcoba, el dormitorio y la gran aventura del reposo de los hombres, publicado en 1987, cómo ya desde el antiguo Egipto, pero especialmente desde el siglo XIV en Europa, las altas jerarquías sociales cuidaban los materiales con los que se construían sus cuartos, los decoraban con lujo y comodidades y hasta los usaban para guardar sus tesoros más preciados. El cuarto, además, en esta época se perfila como un lugar tan privado como abierto a visitas y actividades de las llamadas, entre comillas, buenas costumbres, como son hilar, conversar, cuidar y jugar con los niños. Son estos detalles suntuosos y las actividades honrosas llevadas a cabo por las mujeres de la familia o por el servicio doméstico, como ven en pantalla, las que Barney se encarga de compartir aquí con nosotros, abriéndonos la puerta de sus habitaciones para que las podamos observar. Una serie con características bastante similares a las de Barney es la que se genera desde 1994, creando gran expectación e interés por la mexicana Daniela Rosell. El título lo dice todo: ricas y famosas. Con mujeres como protagonistas, esposas e hijas de empresarios y políticos de una oligarquía, descubrimos cómo viven, cómo visten y cómo se divierten decenas de ellas, muchas de las cuales deciden posar voluntariamente en sus dormitorios. Las fotografías nos parecen más una escena de ficción que de la vida real, como si estos lugares fueran las Rooms for Love que antes nos retrataba Valentín Bayonrad. La extravagancia de la decoración y la desconcertante presencia de lo kitsch, el culto al cuerpo y la complacencia en la ostentación protagonizan cada imagen. Al fin y al cabo, nos adentramos en la privacidad de los cuartos de estas mujeres adineradas para advertir que la discreción está reñida con el deseo de ostentar el lujo. En este último tramo de la presentación reconocemos de inmediato algo que la tradición visual centenaria y la sabiduría popular se han encargado de recordarnos: que la vanidad y las riquezas materiales no nos sirven de nada en nuestro último destino, que es la tumba. La cama austera de sábanas blancas que fotografía Félix González Torres es una bofetada que nos duele, porque nos recuerda el hueco que dejan las personas a las que amamos cuando se marchan para siempre. La cama, de hecho, y el dormitorio es un lugar que desde la antigüedad ha servido de espacio de despedida a los que mueren. Pascal Diby también hace referencia a esta importante función del dormitorio, con la conversión de la cama para dormir en el último lecho o el lecho de muerte decorado con flores o con obsequios,
donde se efectúan las últimas despedidas por parte de familiares o personas cercanas y donde en ocasiones se da paso al aseo fúnebre y al velatorio. La fotografía se ha encargado de inmortalizar las muertes de numerosas personas ilustres en la historia, siguiendo una tradición de la pintura que tuvo especial éxito en el siglo XIX, y los menos afortunados han tenido también la oportunidad de inmortalizar a sus seres queridos gracias a la fotografía post-mortem. Una de las metáforas con las que en ocasiones se les cuenta a quienes no tienen la edad o la madurez suficiente para entender el misterio de la muerte está representada con un gran lirismo en esta secuencia fotográfica de Dwight Michaels. La visita del niño al dormitorio del abuelo, quien parece haber muerto repentinamente, es el comienzo de una narración visual en la que su espíritu o su alma escapa por la ventana y se funde quizá con las estrellas en el firmamento. El niño le despide animadamente y entiende que el abuelo le mirará desde el cielo. La despedida de la madre de la fotógrafa puertorriqueña Rosario Fernández no fue repentina, ni para sorpresa de sus familiares cercanos. Esta es una serie extraordinaria, valiente y compartida de manera generosa con los espectadores, en la que el artista retrata los últimos días de la vida de su madre, paciente de cáncer. En el marco de la tranquilidad y el sosiego espiritual, a pesar del dolor, con la que se despide a un ser querido en su cama y en su habitación, no aislado en un hospital o en soledad, como la actual pandemia ha condenado a tantas familias, Rosario Fernández retrata la mirada de su madre cuando se escapa también por la ventana, entregándose al destino que a todo ser humano nos espera. El teórico de la fotografía, Golan Barth, dedicó simbólicamente el que sería su último libro, La cámara lúcida, a reflexionar sobre el fallecimiento de su madre y a profundizar en la íntima relación entre fotografía y muerte. Retomando una de sus ideas, cuando observa la foto de su madre, Barth afirma que algunas fotografías son el anuncio de una catástrofe que ya ha tenido lugar. La artista y su familia en estas imágenes conocen lo que el futuro inminente les depara y se preparan apropiadamente para ello, al abrigo emocional de la habitación de la madre. Sus fotografías son memorias documentadas que celebran la vida y el camino recorrido junto a la protagonista y suponen un giro poderoso a la tradición de la representación visual de la cama como lugar del sueño eterno. Compartir un dormitorio con la persona a la que se ha amado durante toda una vida implica inevitablemente extrañar con dolor su presencia cuando su cuerpo no se siente al otro lado de la cama. Para ello, la luz de su mesita en el cuarto puede dejarse prendida durante la noche como una memoria certera de que ella estará siempre presente. Y con esta preciosa fotografía acabo mi presentación. Bueno, muchísimas gracias, Laura, por la conferencia. Gracias. Ha sido muy, muy interesante y sobre todo creo que hace un buen contraste con la conferencia anterior que versaba sobre la ciudad como lugar que puede recuperar el mundo. Pues creo que también la manera en la que has presentado el dormitorio con todos sus aspectos, sus funciones en distintas etapas de la vida, da lugar a esa idea de un lugar total, ¿no? Un lugar en lo cual se puede resumir o captar los grandes momentos de una existencia, las grandes dificultades, las transiciones. Así que creo que has mostrado muy bien el carácter sumamente decisivo de este espacio que a veces consideramos como precisamente un lugar ordinario o sin mucho interés. Que no nos da mucho que pensar, ¿verdad? Sí. Sí, pero tan complejo como habíamos comentado también, ¿no? Nos ha sorprendido el dormitorio como... Bueno, no es
hemos descubierto que sí, ¿verdad? Es un lugar con una gran presencia y un gran protagonismo en la historia del arte, pero que no, y en la historia de la fotografía, pero al cual le tachamos de demasiado común, demasiado cotidiano, demasiado en el que parece que no sucede nada y en realidad sucede todo. Sucede nuestra misma vida, sucede nuestro mismo periodo en el que mientras alcanzamos el sueño toda nuestra vida se resume en unos segundos, en unos minutos, en el que planificamos lo que va a pasar en el día siguiente, en el que en realidad pues vivimos día a día, como si dijéramos. Exacto. Yo creo que es un lugar también que todas estas fotografías y los textos que se han escrito acerca de él nos demuestran que es un lugar, podríamos llamar, como polivalente. Se hace de todo, como hemos podido comprobar, ¿verdad? Desde invitas a tus amigos y puedes beber y puedes conversar, lloran, ríen, comemos, tenemos relaciones, nacemos, morimos. Es como un espacio de principio y de fin, ¿verdad? Al que hay que prestarle también más atención. Bueno, ¿qué más atención ha tenido este espacio en el último año? Yo creo que en realidad sí que ha sido nuestro pequeño lugar en el mundo, ¿no? Nuestro pequeño espacio propio, el lugar donde hemos recreado nuestra vida ajena, no tan ajena, con el celular, si es que puede llamarse eso, ¿verdad? En la computadora, internet, si es que puede llamarse una manera óptima y buena para comunicarse con otros seres humanos. No sé si alguien tendrá alguna pregunta para no seguir yo divagando, que seguramente se me ocurren muchas más cosas, pero... Muy interesante, Laura. No sé, ¿se me oye? Sí, gracias. Si se oye ruido me dicen porque estoy en... Nada. Muchas cosas interesantes y como que prácticamente cada uno de los temas que trataste te sugiere muchas cosas, ¿no? Pero me resulta curioso, volviendo como siempre, yo soy obsesivo a Benjamin, que él ya hablaba de la cuestión del habitar y cómo el habitar deja huellas. Estaba buscando precisamente la palabra, porque la palabra en alemán puede significar huella, rastro, puede significar muchas cosas, ¿no? Entonces, los ejemplos que daba de habitar sin huellas, era precisamente los hoteles, por ejemplo, el que está en el hospital, que hasta cierto punto no dejas huellas. Sí. Hablaba de la arquitectura de la época que supuestamente facilitaba eso, pero en el fondo, y el ejemplo de los adolescentes que enseñaste es muy claro, ¿no? Es una obsesión por dejar huellas, por dejar rastros, que incluso quedan para otra época, ¿no? Es al revés, esa es la... ¿Cuál es la palabra? La sobreproducción de huellas, digamos. Que Sí, es interesante esa paradoja, ¿no? Que él decía, ¿se están acabando las huellas o estamos creando una arquitectura, una forma de vida que supuestamente va hacia no dejar huellas? Y no es así. Seguimos dejando huellas. No es así, por eso en cierto momento quizá tuve la sensación de que el cuarto de un hotel no es un cuarto propio, no es nuestro lugar, pero fíjate que viene un artista a demostrarnos que sí, que por lo menos, perdón, en esa transitoriedad decimos mucho de nosotros y dejamos mucha huella de nosotros en nuestro paso por 1, 2, 3 días, una semana por el cuarto de un hotel. Desde con qué nos aseamos, qué ropa anterior usamos, qué ropa usamos en general. Ella se ve muy pequeño, ¿verdad?, en la imagen, pero bueno, invito a los espectadores a investigar un poco más sobre esta serie, en el que ella nos demuestra que Iris Grega también escribe acerca de ello, pues ¿quién será esta persona? ¿Ha venido sola? ¿Ha venido con más gente? ¿Es de qué determinada clase social? ¿Puede ser de una nacionalidad? ¿Se queda mucho tiempo en Venecia? ¿Ha venido un día solamente a una fiesta y luego se puede ir? Es decir, que aunque sea algo transitorio, dice mucho este espacio, aunque sea por secuencias, ¿verdad? Y con pausas entre medias o con un cierre drástico a veces entre medias. Decimos mucho de nosotros en el lugar en el que dormimos y en el que vivimos, que en efecto no es solamente un lugar donde dormir, es nuestro lugar. Es nuestro lugar aunque nos sintamos que no pertenecemos a ese lugar. Es muy curioso también la propuesta, me encanta la propuesta que hacen estos artistas puertorriqueños en la diáspora. Estoy en mi casa, pero no estoy en mi casa geográfica, porque estoy lejos de Puerto Rico y lo extraño. Es muy bonita también esa propuesta.
Sí, lo mismo que los cuadros, las ventanas, las pantallas, Sí. que te llevan supuestamente... O Es un reflejo de nosotros. Y la verdad que yo creo que ahí, efectivamente, como has comentado, Bruno, en la habitación del adolescente se ve claramente. Y la de los niños también, mis hijas son niñas todavía, pero bueno, ya está clara la identidad y lo que les gusta y lo que quieren mirar todos los días. Lo último, antes de acostarse, lo primero en la mañana, y lo que quieren tener alrededor, lo que quieren tener en este espacio en el que se sienten refugiadas, en el que aparentemente nada malo puede pasar. Y con qué quieren abrigarse, ¿verdad? Aunque no sea física, sino emocionalmente, visualmente. ¿Qué quieren recordar? Es como uno construye un diario, no con palabras, ¿no? Sino con imágenes. Memorias, sí. Y en ese sentido, creo que la presentación también ha señalado como el dormitorio es un lugar de negociación con el mundo exterior y que hay distintas maneras de hacer esa negociación, sea por imágenes, fotografías, recuerdos de, no sé, de viajes que uno trae. Así que, negociar con la familia también, ¿verdad? A mí es algo que me ha... No he puesto todas las series fotográficas en las que se fotografían, se documentan adolescentes, pero la verdad que es impactante la cantidad de artistas que se acercan a este mundo, que es un lugar en el que está un lugar que está dentro del hogar donde se supone que también hay una cierta conexión entre la familia, pero a la misma vez es, como mencionaba, un reino inexpugnable. Ahí no puedes pasar. Hay veces que incluso se pone un cartelito en la puerta, no pasar, llamar antes de entrar. En el que hay como códigos distintos, ¿verdad? Lo que funciona en la casa no siempre funciona dentro del cuarto del adolescente. El orden, la limpieza, el silencio, es como otro mundo dentro de un pequeño mundo. Es también una negociación. Y yo creo que también nos presentan muchos artistas la negociación la negociación con la persona con la que compartimos el dormitorio. Porque en muchas ocasiones también es como lo menciona Pascal Divies, el hecho conyugal. Y ahí conviven dos personas. Me parece extraordinaria la serie de Gregory Crewdson, porque nos da a entender que en muchas ocasiones pues son dos personas ajenas que solamente coinciden en un espacio físico, pero no en un espacio psicológico, emocional, etcétera. No sé, yo creo que demuestra todo este catálogo de imágenes la polivalencia del espacio, para todas las cosas para las que sirve y ha servido la historia del arte. A ver si alguien tiene alguna pregunta o un comentario, no lo sé. Yo tengo un comentario, gracias Laura por la Hola, presentación. Me parece interesante la reflexión, como la habitación también como un archivo aspiracional, donde recurren muchos sentimientos temporales y de vez en cuando hasta precarios. Por lo menos la presentación de Máximo y de Anabel, la fotografía de ambos, es como ese espacio que uno aspira, donde uno puede guardar lo que aspira. Y lo que ama, ¿verdad? Otro aspecto que ahora mismo me viene a la memoria es cuando, por ejemplo, fue también el caso de Luz, a ver si coincide en este caso y también podemos aplicar ese uso del espacio. Uno se lleva, cuando un estudiante pasa, por ejemplo, un caso concreto, estudios graduados en otro país, va a una universidad en otro país y se lleva, yo veo mucho lo que hacen los estudiantes, se lleva los retratos de su familia, quien quiere, o mascotas también, la bandera, es decir, todo aquello que estando lejos no va a tener, pero que quiere, como muy bien dice Luz, quiere tener presente y quiere tener ese archivo, ¿verdad? O ese archivo constantemente en la memoria y en la mirada, como si estuviéramos en el cuarto de mi hogar, pero bueno, estoy en otro continente y sin embargo me arropa mi familia, me arropa mi país, me arropa mi mundo, el mundo del que yo procedo, aunque esté a miles de kilómetros. No sé si ese es el sentido que mencionas, Luz. Sí, voy por ahí. Bueno, tenemos espacio para una última pregunta, un último comentario, una observación.
Aunque en el caso de Máximo, si se han dado cuenta, en muchos de sus autorretratos sus paredes están desnudas. Es una manera de decir, soy solo yo, esto soy yo, este es mi lugar, este es mi... O sea, como que nos concentremos también en él mismo como ente físico. Pero lo interesante de lo que comentabas y el uso de las pantallas y otro tipo de elementos es que tú puedes estar en... que la habitación, el dormitorio puede ser más de un lugar a la vez. Y que yo creo que también parece una proyección de los sueños, ¿verdad? En el dormitorio todo puede suceder porque uno sueña por la noche cualquier tipo de mundo, todo es posible ahí. Y en efecto, las proyecciones son algo también es muy constante en la obra de Annabel. La proyección y luego presente en el museo en forma de una instalación, porque la proyección implica, pues eso, un traslado de una imagen de algo que está lejos, pero que también está presente, aunque sea de un modo fantasmal y como si fuera de modo espiritual, pero uno lo lleva en la piel, porque se proyecta sobre la piel, ¿verdad? Uno lo lleva presente también y lo carga en un sentido positivo. No es una carga pesada, es una carga necesaria. Uno quiere estar transportando todo eso que quiere también en esos espacios en los que va viviendo a lo largo de distintas geografías. Espacios para soñar. Sí. Pero sea el sueño o no, que el sueño también, claro, si pensamos cuantitativamente, pasamos más horas durmiendo casi que en la habitación que fuera de la habitación, ¿no? Pero nada, sí. a lo que iba, que ese concepto también de cómo pueden coexistir tiempo y espacios diferentes en un mismo lugar. Sí. Y la habitación es muy claro eso, ¿no? Porque tiene, yo que sé, el peluche de la infancia, el recuerdo de cuando fuiste de una viaje. Transición de edades, sí. Y quitarlo de la habitación es como eliminarlo de tu propia vida. Como si ya poner una raya, marcar una línea y decir, he dejado de ser niño, niña. Y no, pues también se quiere tener presente ahí como una extensión de algo que no se quiere abandonar de momento. Sí, es un espacio que condensa múltiples fases del tiempo. Creo que también sería interesante contrastar la función, la polivalencia del dormitorio quizás con casas que no tienen dormitorios, es decir, donde hay espacios que sirven para cumplir distintas funciones a la misma vez. Interesante. Sean por motivos económicos, claramente, sino también por motivos, supongo, culturales o que las casas no siempre han tenido dormitorios, ¿no? Así que... Sí, pero a la misma vez que define el dormitorio, pues la presencia de una cama, aunque sea en un lugar donde se come también o se recibe visitas de vecinos y de familiares, un espacio también de tránsito, un espacio colectivo. Muchas veces el dormitorio también es un dormitorio colectivo, no es un espacio propio y privado, lo que ahí conviven hermanos o una familia entera también. No he traído muchas de esas fotos, pero a veces una de las artistas que he compartido pues presenta refugiados y refugiadas políticos que tienen que convivir en un lugar que no es este sitio ideal de otras habitaciones de los adolescentes, pero nuevamente vemos la individualización, aunque sea en un par de pies de extensión, la individualización que la persona quiere o puede hacer de su espacio, como hablando de su pequeño lugar en el mundo. Sí. Ese espacio de tránsito del que también, y espacio común del que habla Pascal Diví, lo vemos hoy en esto que se llaman estudios, ¿verdad? Estudio que es una cosa para llamar 4 paredes donde se alberga todo. La cocina, el dormitorio, el comedor, el family. Y bueno, yo creo que lo más privado del todo es el cuarto de baño, pero bueno, ¿qué nos deparará el futuro? Quizá todo está también contenido dentro de 4 paredes. Un lugar curioso, el dormitorio, el cuarto, la habitación. Sí, eso recuerda a una famosa película francesa que se titula Alexandre le Bienheureux, con el famoso Philippe Noiret, que después de una vida de trabajo horrible decide vivir en su cuarto y se inventa, así que se pone en la cama para
el resto de su vida e inventa un mecanismo con una mesa que puede subir y bajar, donde está toda la comida, llama a su perro y lo hace todo desde la cama. Como que ¿Cómo se traduciría eso? ¿Alejandro el Feliz o algo así? Sí, bueno, Alejandro a saber cómo es la traducción, ¿verdad? En el mercado de habla hispana. Sí, busco rapidito. Bueno, tenemos una asignación para buscar luego. Ok. Debe ser una, no sé, una película Qué interesante. Finales de los 70 o principios de los 80. Bueno, pues este tema, esta conversación nos ha dejado también asignaciones para ir buscando, ¿verdad? Yo creo que ya no le vamos a mirar de la misma manera al dormitorio a partir de ahora. Vamos a darle la importancia que merece. Y vamos a verlo también así reflejado en la historia del arte. Bueno, no sé si hay más comentarios. Sí, Bruno, perdón. No trataste, Laura, una cosita. Sí, que bueno, pero eso sería interminable, ¿no? Es darle más énfasis todavía a la pintura como precedente, antecedente de esa imagen. Sí. Pero eso es que es una historia de nunca acabar. Lo he hecho conscientemente porque, miren, se me han quedado muchas propuestas fotográficas importantes sin comentar, pues como les digo, por falta de tiempo, porque, ay Dios mío, es que 30 minutos y me he extendido hasta 40, creo que no me he extendido más. Da para muy poco, pero por ejemplo les invito también a que vean una serie que desde hace años la está desarrollando un artista puertorriqueño que se llama Félix Rodríguez Rosa, y en la cual todos los martes por la mañana se hace una foto en su dormitorio, muchas veces en compañía de sus gatos, creo que tiene 2, y es como un performance, ¿verdad? O sea, que ya nos abre también la idea de que incluso el dormitorio es un estudio o un espacio de creación artística, donde este artista, que yo creo que no ha visto mucha diferencia entre antes de la pandemia, durante y después, porque su lugar de creación para este proyecto en concreto sigue siendo el mismo. Se me han quedado, como les digo, muchos proyectos y muchas propuestas también por anunciar, y en efecto es un tema que invita mucho a hacer el diálogo constante con una de las artes con las cuales ha discurrido paralelamente la fotografía, que es la pintura. Está la pintura de los lechos de muerte, ¿no? La pintura en ese paso en ese último suspiro, en el camino hacia el sueño eterno, es también un tema muy popular en la tradición de la pintura, y que les voy a decir obviamente del dormitorio como espacio en el que se representa una Venus o una mujer, en cualquier caso, dispuesta para la mirada de el espectador. En ese sentido, les tengo que confesar que una de las series que más me gusta de todas las que he visto es la de Carrie Mae Weems. Me parece preciosa, pero a la misma vez tan contundente la manera en la que reclama el dormitorio no como un espacio para ser vista, sino un espacio para crear. Es decir, como toma la palabra y toma posesión de este espacio que es propio también, como mencionábamos, de las mujeres para dar un giro, ¿no?, de 180 grados a la historia y decir que también se ha creado en el dormitorio, que también se ha escrito en el dormitorio, no solamente ha aparecido para ser vista. Bueno, pues ya lo dejamos para otra charla. Podemos hacer como esa línea paralela, ¿verdad? Vamos a ver en qué dialoga y en qué se cierra en banda o en qué contrasta la historia de la fotografía respecto a la de la pintura con el dormitorio como protagonista. Es otra asignación para el futuro. Gracias por el comentario, Bruno. Bueno, muchísimas gracias, Laura, por tu magnífica presentación, que ha traído muchos temas que nos gustaría investigar más. Gracias a todos por estar presentes y nos volvemos a ver la semana que viene para la última conferencia con Eduardo Lalo y Cézanne Cardona. Así que los esperamos la semana que viene y gracias de nuevo. Muy bien.